Ya, está grabando. Entonces, como le decía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice el ángel Gabriel, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿No? Estamos hablando de un total de un programa de 6 etapas que van a ocurrir y que están metidas dentro de esta profecía de las 70 semanas. Dice Daniel 9:25. El anterior era Daniel 24, ahorita estamos Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, volvamos a nuestro pasaje, volvamos a revisar esto que estamos leyendo y vamos a hacer bastante detalles. Vamos a hacer bastantes detalles. Vamos a hacer detalles acerca de lo que acabamos de leer, ¿no? Vamos a especificar bien lo que acabamos de leer. ¿A quién se refiere esta profecía? Principalmente hay que entender eso. ¿A quién se refiere esta profecía? ¿Entra nada? No, no entra nadie. Esta profecía se refiere a Israel, ¿no? Determinantemente porque el pasaje lo dice bien claro, 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿no? El ángel Gabriel hace ese detalle, ¿no? 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso es, ya está definido, ya, o sea, no hay que interpretarlo, ya está listo así. Luego, ¿qué significa el término 70 semanas? ¿No? O sea, 70 semanas para nosotros son 70 semanas, ¿no? Poco más de un año, ¿no? Nosotros no lo vemos de otra manera. Estamos hablando de 70 semanas, para nosotros son 70 semanas, simple. Poco más de un año, 52 menos 18, 18 son como 2 meses, un año, 2 meses, algo así. Más de eso no. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿cuál es el chiste, no? ¿Qué pasa en un año con Israel? O sea, para nosotros que lo leemos en nuestra lengua natural y que lo vemos en nuestro occidente, para nosotros 70 semanas son eso, punto, 70 semanas. Pero hay que entender que para el pueblo judío no es así. El doctor Alfred Martin del Instituto Bíblico Moody, en su curso por correspondencia, escribe las siguientes palabras aclaratorias. La expresión traducida por 70 semanas, la expresión traducida por 70 semanas literalmente significa 70 siete. Dice, la expresión traducida por 70 semanas literalmente significa 70 siete. Aparte del contexto no se sabría qué son los 7. Habría que preguntar 7 qué, ¿no? Pueden ser, si por ejemplo nosotros tomamos esa expresión hebrea
y la tradujéramos a nuestro idioma, diría, por poner un ejemplo, ¿no? Fui al almacén y compré una docena. Y todos se quedarían con la mirada en la cara y dirían, ¿docena de qué? Pues una docena de huevos, una docena de no sé de qué, de manzanas, no sé, una docena de qué, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que entender es que uno de los principios básicos de la interpretación es que siempre hay que interpretar en el contexto del pasaje en el cual ocurre la declaración que está siendo dada. Al explorar ese contexto, recordando que la visión fue dada en respuesta a la oración que Daniel estaba teniendo, ¿no? Recordamos que él estaba orando porque había leído lo de los 70 años de cautiverio y él estaba orando para que el Señor lo perdonara y que le explicara cómo era el asunto. En ese contexto es que el ángel le da esta profecía, ¿no? Él estaba leyendo la profecía de Jeremías, ¿no? Que se cumpliría las desolaciones de Jerusalén en 70 años, ¿no? Esa es la pista. En efecto, se le dice a Daniel que sí, Dios cumplirá 70 años de cautiverio para Israel, pero ahora te está mostrando que toda la historia del pueblo de Israel será consumada en un periodo de 77 de años. Esto es lo que nos explica el doctor Alfred Martin, ¿no? Nos da esta aclaración de este pasaje que es un poco confuso para entender. Para mayor clarificación del significado de las 70 semanas, habría que notar que Israel, a diferencia de nosotros, no solo tenía en su calendario una semana de 7 días, ¿no? En Éxodo 23:12 podemos ver eso, ¿no? Una semana de 7 días, sino también una semana de 7 años. ¿Ustedes recuerdan la parte en la cual Jacob va a la tierra de su tío, ¿sí? Si no me equivoco, tío Labán, que tenía sus dos hijas, Lea y Raquel, y él se enamora de Raquel, ¿no? Le gusta tanto Raquel que se enamora de ella y le dice a Labán, ¿sabes qué? Dame a tu hija, a Raquel. Y Labán astuto, en la noche de bodas, en vez de entregarle a Raquel, le entrega a Lea. Y cuando él se da cuenta, ya había estado con Lea, ya la había embarazado, y le dice, ¿pero qué pasó? ¿Me casaste con Lea? ¿No me casaste con Raquel? Yo te pedí a Raquel. No es costumbre de aquí entregar, ¿no? A otra persona que no sea la mayor antes que la menor. ¿Y qué pasa? Que le dice, trabaja por Raquel 7 años, 7 semanas, le dice, y yo te entregaré a Raquel por otros 7 años de servicio que me des por el tiempo que vas a trabajar, ¿no? O sea, 7 años por Lea y 7 años por Raquel. Y luego que Lea cumple los 7 años de Lea y los 7 años de Raquel, y luego le da otros 7 años más para que le pueda dar ovejas y ganado y todo eso, ¿no? Pero lo curioso es que él habla de semanas. Él dice, yo trabajaré por Raquel 7 semanas, y al final de cuentas resultan siendo 7 años. Entonces, no es que le ampliaron el tiempo, sino que ellos consideraban la palabra 7 semanas en dos significados diferentes, tanto semanas naturales como las que tenemos nosotros, como semanas de años, ¿no? Que se convertía, en lugar de ser 7 semanas, eran 7 años. Entonces, esa es la idea que tiene Israel de esto, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita en Levítico. Vamos un ratito a Levítico, capítulo 25, y vamos a leer algunas cosas muy interesantes sobre ese tiempo para que nos quede un poco más claro. En Levítico 25, sobre todo, lo que vamos a detallar también es el punto en el cual estábamos viendo hace un rato por qué ocurrió el cautiverio, ¿no? El cautiverio ocurrió, decía, porque
Israel había tenido la desfachatez de no obedecer a Dios y de no hacer lo que el Señor le decía, sino que muy por el contrario, ellos tomaron su libertad y hicieron como quisieron y no respetaron las normas que Dios les había dado. Y esas normas son estas que vamos a leer ahorita. Levítico 25, capítulo 25, versículo 3. Vamos a leer el 3, el 4 y luego el 8 al 10. Aquí vemos dos celebraciones, el año sabático y el año de jubileo. Levítico 25:3 dice, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Versículo 4 dice, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Esa fue la desobediencia del pueblo de Israel. Versículo 8 dice, y contarás 7 semanas de años, ahí está, ahí tenemos lo que nos enseña Daniel, aquí lo especificamos más, dice, y contarás 7 semanas de años. Ahí es donde está especificando un poco más lo que les decía hace un momento, ¿no? Cómo es que para el pueblo de Israel también se entiende de esa manera, ¿no? Estamos hablando de no solamente 7 semanas en el sentido natural para nosotros, sino son 7 semanas de años. Y ahí lo especifica mucho más claro, dice, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serle 49 años. Entonces estamos hablando que si son 7 semanas, 7 por 7, 49, está contando los 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50. O sea, una vez que se pasan los 49 años, llega el año 50 y pregonaréis libertad de la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Entonces estamos hablando de que tanto la fiesta, esta celebración del año sabático y del año de jubileo, Israel no lo tomó en cuenta. No lo tomó en cuenta. Entonces ellos recibieron un castigo de 70 años que se transforman en semanas y luego se multiplican por 7 y se terminan siendo 490 años, porque ellos los 490 años que vivieron en la tierra de Israel no le rindieron ninguna obediencia a este mandato que Dios les da. Por eso es que ellos son castigados 70 años porque no respetaron por nada del mundo este mandamiento. O sea, la ambición les decía, no, ¿sabes qué? Yo cómo voy a hacer descansar la tierra si me va a producir más, entonces yo quiero más, y quiero más, y quiero más, y no tomaron en cuenta a Dios. No tomaron en cuenta a Dios. Algo muy, muy similar, muy parecido a lo que ocurrió con el maná. Ustedes recordarán que cuando el pueblo de Israel recibe el maná, el Señor le dice, 6 días le voy a dar maná, y ustedes no pueden salir a recoger más que para el día, o sea, no pueden recoger para más días, solo lo que van a comer, eso es lo único que van a recoger, no van a recoger más. Y muchos de ellos se atiborraron de maná, ¿no? Y el maná se les malograba. Solamente podían recoger lo necesario para comer. Al otro día va a haber más maná. Lo que el Señor les quería promover es su confianza en Él, de que al otro día Dios iba a volver a dar maná. Entonces al otro día tenían maná, al otro día tenían maná, el otro día tenían maná. Pero si ellos acumulaban, ¿qué pasaba? Se malograba. Pero al 6º día, para el 7º, el Señor les decía, recojan doble, ¿no? Porque para que tengan el 7º y no salgan a recoger, porque es día de reposo. Entonces ese día no se les malograba el maná. Entonces Dios les mostraba de esa manera que ellos tenían que confiar en Dios. Pero de la misma manera en que ellos se atiborraban de maná, porque no querían confiar en Dios y querían vivir bajo sus propias fuerzas, de la misma manera
ocurría en estos 7 años que no respetaban este tiempo de este año sabático y de jubileo, ¿no? No lo respetaron y el Señor se los llevó de castigo, ¿no? Y eso lo vimos en Segunda de Crónicas 36, 21, ¿no? Que el Señor los castigó llevándolos de cautiverio porque no dejaron descansar la tierra. Entonces, en otras palabras, aquí Dios les está diciendo a Daniel que seguiría tratando con Israel durante 490 años más antes de traer la justicia eterna. ¿Cuándo había de comenzar el periodo de las 70 semanas? Es ahí donde tenemos también una importancia muy clara, porque podemos hablar de que las 70 semanas aplican para el pueblo de Israel, etcétera, etcétera, porque eso lo vemos en el pasaje, pero ¿cuándo empieza? Había de comenzar con la orden de reconstruir los muros de Jerusalén. Los primeros 2 capítulos de Nehemías nos informan que esta orden fue dada durante el 20º año de la ascensión de Artajerjes, ¿no? Vamos a leer Nehemías capítulo 2. Nehemías, no veo, 2. Nehemías capítulo 2, y no sé si me pueden ayudar con la lectura. Hasta el versículo 8, Nehemías 2 del 1 al 8. Nehemías 2 del 1 al 8, ¿no? Sí. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la tierra de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Entonces aquí vemos que ocurre el intento de restauración de la muralla y de la restauración de la ciudad en sí, porque nosotros tenemos otros edictos anteriores, el edicto de Ciro y el apoyo del edicto de Ciro de Darío, o sea, Darío apoya el edicto de Ciro, pero son con la intención de restaurar el templo. Si bien es cierto, el de Ciro era con la intención de restaurar todo, luego le llegaron cartas de los que habitaban en Israel, porque no sé si ustedes recordarán que los pueblos de Asiria, Babilonia, Persia, todos ellos tenían la costumbre de sacar de una ciudad gente, por eso es que hicieron la deportación a Babilonia, y poner de otra ciudad gente en ese lugar, o sea, hacer un intercambio de personas con la intención de destruir la identidad de un pueblo, ¿no? Con la intención de que ese pueblo sea servil constantemente y que haga lo que ellos quieren. Entonces,
La gente que había sido enviada a Israel le mandaron cartas al rey de Babilonia, de Persia, perdón, de Persia, diciéndole, si tú estás dando una orden para que ellos restauren el templo y los muros, estos se van a independizar y ya no vas a tener esa ciudad para ti. La ciudad después detrás del río no va a ser ya para ti. Entonces el rey, como decimos nosotros, se puso mosca y dijo, no, esto me lo dejan ahí, ya no lo terminan, solamente hacen lo del templo y ahí queda. Entonces cuando Nehemías pregunta acerca de cómo está yendo Jerusalén, porque él estaba allá en Babilonia, ¿no? Él estaba en Babilonia y estaba ahí atendiendo al rey Artajerjes porque era el copero del rey. Entonces, como él estaba allá, no sabía mucho del asunto, no tenía cable. Pero cuando llega la noticia del pueblo que ya estaba en Jerusalén y le dicen, no, sabes que los muros están destruidos, la ciudad está acabada, las puertas están quemadas al fuego, la ciudad está totalmente destruida, no, el templo apenas está siendo restaurado, no se puede hacerlo correctamente porque todo un caos terrible. Entonces Nehemías se pone triste y dice, no, yo quiero restaurar, Señor, Rey, yo quiero restaurar, Señor, por favor, ayúdame. Y él en el capítulo 1 ora al Señor. Aquí vemos que dice, y yo oré al Dios de los cielos, ¿no? Y dije al rey, pero obviamente no se puso de rodillas delante del rey para orar, ni estuvo una hora haciéndole esperar al rey, oye, ¿sabes qué, rey? Espérate, voy a ponerme a orar, ¿no? Y en ese momento supongo que habrá dicho, pues, un Señor, ayúdame, o Señor, lo que te pedí anoche, o algo así, ¿no? Porque ya en el capítulo 1 él ya había orado al Señor sobre su asunto, sobre este asunto, y ahora el Señor lo predispone delante del rey para que el rey le pregunte y Nehemías le cuente su situación y el rey le ayude, ¿no? Y él dice, el rey me dio favor, el Señor me dio favor delante del rey y yo pude hacer esto y llega pues al pueblo de Israel y comienza a restaurar y todo Nehemías, todo el libro de Nehemías vemos esto de cómo Nehemías comienza a organizar al pueblo, cómo comienza a restaurar todo. Y estos 49 primeros años se encarga Nehemías acerca de esto, de restaurar todo el pueblo de Jerusalén, ¿no? Toda la ciudad de Jerusalén, todos los muros, todo lo restaura completamente. Y dice Artajerjes que de su dinero, de su tesoro real, iba a salir todo esto. Todo el dinero que se necesitaba, él iba a darle las maderas, iba a darle todo, porque eso es lo mismo que le pide Nehemías, ¿no? Nehemías le dice, dile a Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, ¿no? O sea, que le dé los materiales, en otras palabras, ¿no? Porque, como les digo anteriormente, y eso lo pueden leer en Nehemías, en Esdras capítulo 6, Esdras llegó primero que Nehemías, y él comenzó a ver todo lo que era liturgia, ¿no? Todo lo que era el culto, todo lo que era el templo, porque él era un sacerdote, ¿no? Él era de la descendencia de los sacerdotes, entonces él tenía más ese sentir por el culto al Señor, y él se enfocó más en el templo, y los muros se quedaron botados. Entonces, si nosotros vemos la profecía de Daniel, la profecía es que se iba a restaurar, permítanme leer una parte que dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si nosotros leemos Nehemías, fueron tiempos muy angustiosos, ¿no? Tanto así dice que ellos dormían en el muro, porque dice que cuando ellos se iban a sus casas a descansar, venían y destruían el muro que habían avanzado. Entonces ellos se fueron a los muros a dormir con sus armas, con sus espadas, con todo lo que necesitaban, se dormían ahí en el muro para poder mantener este muro en construcción, porque, como les repito, ellos se iban y después al otro día encontraban todo derribado de nuevo.
¿no? Porque había un tal Zambalat y un tal Amonita que tenían todo el deseo de destruir la obra que él estaba haciendo, ¿no? Uno de los tantos mensajeros del diablo que él tiene, ¿no? Que busca que acabar con la obra de Dios. Entonces ellos no les queda más que hacerlo así, y es verdad, pues en tiempos angustiosos logran construir la ciudad y el muro. Entonces vemos que la profecía como tal que Dios le manda, no es no empieza con el mandato de Ciro ni de Darío, que se pueden ver en Esdras capítulo 6, sino con el anuncio con este edicto de Artajerjes en el año 445, ¿no? Dice, los dos primeros capítulos de Nehemías nos informan que esta orden fue dada durante el 20º año de la ascensión de Artajerjes. Ese 20º año de la ascensión de Artajerjes, la Enciclopedia Británica fija esa fecha en el 14 de marzo del 445 antes de Cristo. ¿Cuáles, entonces ya teniendo la fecha, ¿no? ¿Cuáles son los 4 periodos diferentes mencionados dentro de la profecía de las 70 semanas y que había de pasar durante cada periodo? Tenemos 4 periodos. El primer periodo son de 7 semanas. Dice 7 semanas y luego dice 62 semanas y luego dice las otras 7 semanas, ¿no? Las últimas 7 semanas. El primer periodo, 7 semanas, 49 años, desde el 445 a.C. hasta el 396 a.C. El acontecimiento clave durante este periodo fue la construcción de las calles y los muros de Jerusalén en tiempos angustiosos. Esto aconteció literalmente y lo podemos ver en Nehemías capítulos del 2 al 6. Si nosotros nos damos un trabajito, y yo les aconsejo que se den un trabajito luego que ya terminemos la clase, entren a su Biblia, en su app, si lo tienen, o en físico, y lean Nehemías del 2 al 6, y ahí se van a dar cuenta cómo es que se construye este muro, ¿no? Es bien triste la historia de Nehemías, ¿no? Como les contaba un poco del tema, es bien triste la historia de Nehemías, por el sacrificio que tiene que hacer para que los muros lleguen a completarse. Wow, se está acabando el tiempo de nada. Ya siendo las 6:27, no sé si ustedes deciden que continuemos o lo cortamos para la próxima clase. Creo que sería bueno que digan más, ¿no? Para que puedan no perder la hilación, ¿no? Claro, de todas maneras yo estoy grabándolo, igual Ah, ya. del peso, voy a ver si lo puedo compartir en la red, ¿no? Claro, por supuesto. Escuchar, ¿no? Entonces, hacemos la pausa acá, ¿no? Ya. Nos hemos quedado para empezar los primeros los periodos, y vamos a hacer la pausa acá. Yo voy a poner aquí mis notas, voy a poner acá la pausa. Listo, ahí está la pausa. Entonces ahí estoy pausando mis notas y ya según eso lo vamos a continuar la próxima clase, ¿no? La próxima semana va a ser El 7 de noviembre, ¿no? Sí, ya sería el 7 de noviembre, porque la próxima semana va a ser la conferencia. No sé si se habrán inscrito. Oh, ya. La conferencia de Manuel. De Manuel, claro. Y ya sería para el 7, pues, ¿no? Porque ahorita estamos en 24, la otra semana es el 30-31, que va a ser la conferencia. El 30 va a ser para todos y el 31 para los jóvenes, si no me equivoco. Y ya sería el 7, ¿no? La próxima clase. Sería bueno para, hermanito, sería bueno que en el grupo que tenemos poner la próxima reunión el 7 de noviembre, para que ya todos esperemos esa fecha. Sí, no hay problema. Ahorita mismo lo puedo poner. Claro, claro.
Listo. Sabido. Entonces, bueno, completando y dando un pequeño alcance, tengamos en cuenta de que hasta donde hemos avanzado, hemos visto lo que son lo que es el inicio de la profecía, hemos visto la profecía en general leída, y luego ya estábamos empezando a detallar las partes más importantes de esta profecía, ¿no? Porque la profecía es bastante compleja, ha tenido un montón de estudio, creo que es la profecía más estudiada que hay, ¿no? Hay libros enteros que están hechos solamente para esta profecía. Uno de esos libros, que lamentablemente no está en el mercado, yo lo he estado buscando pero no lo he podido encontrar, se llama El Príncipe que ha de venir, de Sir Robert Anderson, siempre me confundo con su nombre. Y este hombre, aunque no era un teólogo reconocido, ni era un estudioso muy reconocido, tenía un detalle muy importante, que había sido muchos años policía de la Scotland Yard. Los que, no sé si conocen de que Scotland Yard es la policía principal de Inglaterra. Y ellos son muy, muy, muy específicos, muy analíticos, son muy metidos en la investigación y son muy profundos en su investigación. Y este hombre ha hecho una investigación muy profunda de Daniel, de todo lo que es Daniel. Hace también un poco de hincapié en estos supuestos eruditos que dicen que Daniel no fue en esta fecha, fue en otra fecha. Pero no se demora mucho ahí, ¿no? Él sabe que pues, su público es cristiano y sabe que no van a tomarse a pecho esas tonterías, ¿no? Entonces, más se enfoca en lo que es la profecía de Daniel, ¿no? Principalmente. Empieza hablando acerca de la profecía del capítulo 2, la profecía del capítulo 6, del 7, del 8, y ahí ya empieza con todo, con el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, que tiene profecía hasta por gusto, ¿no? Si alguno de nosotros hemos leído Daniel, pues sabemos que del capítulo 8 para adelante, pura visión y profecía, ¿no? Entonces, este hombre lo detalla bien bonito, bien esquematizado, incluso tiene cuadros y todo, pero su obra solamente la he podido encontrar por la web. No se puede encontrar en físico, no hay ninguna librería. Parece que se ha descontinuado, ¿no? Porque no la puedo encontrar en ninguna parte. Pero sí, voy a tratar de pasárselas. No pesa mucho. Yo creo que sí la puedo pasar por WhatsApp y para que la puedan leer, ¿no? Porque es muy buen material. Y me va a servir de soporte para lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Lo que estamos estudiando ahorita. Y así, hermanos, entonces les agradezco mucho el tiempo que han estado aquí reunidos. De verdad, les agradezco su disposición. Podrían estar tomando este tiempo en otra cosa, pero el Señor lo considera mucho, ¿no? Porque sabe que podemos hacer muchas cosas. O sea, siempre tenemos algo que hacer, pero o sea, separarnos un tiempo para el Señor, Él lo valora mucho, ¿no? Porque en estos tiempos tan apurados, el que menos no quiere prestarle ni siquiera un segundo a Dios. Y incluso muchos cristianos también así, ¿no? Muchos cristianos que no les interesa, no le prestan mucha atención al Señor. No diezman su tiempo para el Señor, al menos siquiera deberían diezmar el tiempo para el Señor. Pero este tiempo que estamos estudiando su palabra, al menos es un tiempo que le dedicamos a Él y que Él nos puede hablar. Y escuchamos su voz a través de su palabra, que es lo más importante. Cómo limpiar el joven en ese caso, pero yo creo que para todos caería bien eso, ¿no? Cómo limpiar el joven su camino, con guardar su palabra, ¿no? Y yo creo que para todos, ¿no? Todos somos jóvenes, aunque también no físicamente. Entonces, vamos a guardar este tiempo para el Señor y nos encontraremos ya en la conferencia
de Manuel. Bendito Dios, te damos las gracias por este tiempo. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, por todo lo que nos has dado en este tiempo, Señor. Gracias, muchas gracias, porque tu palabra ha sido muy edificante. Lo poco que hemos estudiado ha sido muy, muy bueno para nosotros. Nos ha esclarecido muchas cosas, ¿no? Muchos puntitos interesantes nos ha esclarecido. Y sabemos que tú lo vas a hacer mucho más en la próxima clase que nos toca, en la cual podamos ampliar más este tema. Gracias, bendito Dios, por la facilidad que me has permitido, Señor, de preparar este tema, por los recursos que me has provisto. Gracias por todo, Señor. Gracias por mis hermanos, mi hermano y mis hermanas que han participado de esta clase, que han dispuesto su corazón, Señor. Bendito seas tú por todo esto, Señor, y bendícelos a ellos también, Señor, por esta disposición, por este deseo de buscarte. Gracias por este tiempo, Señor, que esperamos que se haya sido grato para ti y esperamos que nos sigas ayudando en toda esta semana que nos viene, en todas las necesidades que tenemos y que todo esto sea para la gloria tuya, Señor. Bendito sea tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo amado te rogamos todo esto, Señor. Amén. 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 Bueno, hermanitos, en cualquier instante se va a cortar, así que me despido de ustedes. Dios los bendiga, Bien, que tengan un maravilloso fin de semana. bendiciones para todos. Bendiciones para todos, hermanitos, hasta el 7. Hermanita. Una semana. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao. Chao.